de tener con claridad esas tres posibilidades de por qué se suceden o por qué se establecen esas tres diferencias. ¿Qué es logística? ¿Qué es supply chain? ¿Y cómo llegamos a supply network? Y lo que ustedes en la carrera, en las materias que han visto, hasta ahora han estado muy centrados alrededor de estos dos primeros, en qué es logística, qué es supply chain, pero de manera interpretada aparte. Entonces yo lo que voy a hacer es integrar todo este asunto. Lo primero que tenemos que también aclarar son una serie de términos que normalmente uno los utiliza a nivel teórico y a nivel académico. Por ejemplo, ¿qué es una cadena productiva? Y luego veremos qué es una cadena de valor. Entonces empecemos con la interpretación sobre qué significa una cadena productiva. Cuando yo tengo un mercado, o sea, tengo un cliente que es un consumidor final, y este consumidor final va a un canal y este canal es abastecido por empresas que le envían productos terminados a estos canales, y estas empresas a su vez son abastecidas por proveedores. Aquí tenemos una cadena productiva. Normalmente en una cadena productiva estoy relacionando clientes con proveedores, y en la mitad tenemos todo lo que es el proceso de transformación. Ustedes durante el transcurso de la carrera se han vuelto muy fuertes aquí, en estos procesos de transformación. Y con estas materias lo que queremos es que comiencen a tener relaciones fuertes acá, que ustedes ya empezaron con cadenas de abastecimiento y ahora están complementando con Supply Network. Y lo que buscamos es llegar a proyectar estas transformaciones que significaría en una revolución 4.0, que tiene todo el componente de transformación digital. Bien. Entonces, tenemos que comenzar a entender que esta cadena productiva tenemos que ampliarla. Tenemos que hablar de una cadena productiva ampliada, donde no solamente tenemos clientes proveedores, sino tenemos que extenderla hacia ambos lados. Y luego, más adelante, tenemos que cambiar el modelo lineal de cadena productiva al modelo circular. Y en el modelo circular ustedes también van a comprender qué significa entonces la economía circular y esto cómo se llega a integrar precisamente con esta transformación digital. Ok, entonces empecemos con la explicación que ocurre con nuestras cadenas productivas y qué tenemos allá adentro en términos de lo que vamos encontrando con los diferentes tipos de logística. Minuto, arreglo por acá mi audio. Ok, entonces empecemos con nuestra cadena productiva. Tenemos aquí de nuevo al consumidor final. Este consumidor final va a ir a un canal comercial. Normalmente los canales comerciales hasta ahora, y estoy hablando antes de que ocurriera toda esta pandemia, teníamos los distribuidores que iban a los mayoristas iban a los minoristas o van a los minoristas, y los minoristas van a la tienda, TAT. Cuando ustedes escuchan en un canal TAT es tienda a tienda. Y normalmente tienda a tienda va al consumidor final, que lo tenemos acá, pero resulta que también tenemos que de las empresas, o sea, de las empresas de aquí en los centros de distribución, o CENDIs,
centros de distribución de las empresas no solamente van a los distribuidores mayoristas, minoristas, tenderos, también van directamente a las grandes cadenas. A las grandes cadenas. También van directamente a tiendas especializadas. Tiendas especializadas, ejemplo Home Center. Grandes cadenas de autoservicio. Y las grandes cadenas de autoservicio tenemos también grandes superficies. El hecho es que todos estos elementos van al consumidor final y todo el producto terminado que usted lanza desde una empresa va migrando por todos estos diferentes canales. Y por supuesto va la relación precio, precio de venta que llega aquí al consumidor final. Y usted como consumidor final puede ir a la tienda, puede ir a las cadenas de autoservicio, pueden ir a las tiendas especializadas o pueden ir a las grandes superficies. El hecho es que entiendan que hay unos canales largos y hay unos canales cortos. Pero resulta que hasta antes de pandemia, las empresas tenían que estos centis despachaban directamente a Internet y entonces usted iba al consumidor final y realmente lo que está ocurriendo ahorita es todo lo contrario. Y no solamente tiene la Internet, tiene las apps y tiene todo un modelo. Y lo pinto de verde porque esto se convirtió a, esto le llaman el canal moderno, el canal digital. Y normalmente le dicen, o le llaman, perdón, a los demás tiendas especializadas, grandes superficies, en fin, a esto le llaman el canal moderno. Una preguntita, ¿esta grabación de la clase dónde la puedo encontrar? Yo la grabo, queda en este computador, la paso a YouTube, la subo a YouTube y les paso el enlace. Listo, profe, gracias. Entonces, tenemos los canales largos, el canal tradicional. El tradicional es este, el tendero. ¿Ya? Este es el tradicional. El canal moderno, compuesto por cadenas, autoservicios, tiendas especiales, grandes superficies, en fin. Y tenemos el canal digital. Resulta que pues ustedes están viendo como este canal que estaba pequeñito, que normalmente era muy, digamos, muy poco, tenía poco volumen, poca fuerza, en este momento es el que tiene más volumen o más fuerza. Entonces resulta que este es el canal que ahorita está jalando más. Y miren dónde yo voy. Consumidor final, canal comercial, y miren todo lo que se abre en términos de canales comerciales. Aquí más adelante nos vamos a detener porque, por supuesto, esto, distribuidores mayoristas, minoristas, vamos a ver dos tipos de comunicación más adelante que se ejerce sobre ellos. Cuando la empresa se conecta con los clientes, entonces esto se llama business to consumer. Cuando la empresa se conecta con los proveedores, o sea, con estos otros negocios, esto se llama business to business. Esta nomenclatura es muy vieja, vamos a ver otro tipo de nomenclatura. Cuando digo muy vieja, quiero decir esto fue comienzos de Internet y normalmente se decía que esta era la interpretación que se tenía hacia adelante de business to consumer y hacia atrás business to business. Resulta que entre todos estos se desarrollan un business to consumer y un business to business. Porque nosotros tenemos un business to consumer entre la empresa y los canales, pero también entre ellos se pueden ejercer comunicaciones internas o redes internas de comunicación y serían los business to business. A medida que vamos avanzando, esta terminología ustedes la van a comprender con mayor facilidad, pero en términos generales les puedo comentar eso. Desde el negocio se parten dos posibilidades de conexión, una conexión hacia adelante y una conexión hacia atrás, hacia los clientes y hacia los mismos proveedores. Business to business o business to consumer. Bien, luego tenemos en el siguiente eslabón, bueno, continuando con nuestro eslabón, tenemos a la cadena productiva, tenemos a la planta de producción. A la planta de producción o el punto de transformación. Y luego tenemos al centro de abastecimiento. En el centro de abastecimiento, entonces yo tengo aquí materia prima y acá tengo producto terminado. Y luego tenemos a los proveedores.
Y en estos proveedores, entonces es donde yo comienzo a interpretar cómo va a ser la integración de los proveedores que me envían la materia prima hacia el centro de abastecimiento. Yo transformo en la planta de producción y entrego producto terminado al centro de distribución para comenzar a hacer todo este proceso de distribución. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda, inquietud? ¿Vamos bien? Sí, profe, todo bien. Ok. Entonces vamos a comenzar a especificar. Del centro de distribución a lo que ocurre con los canales, esto se llama la logística comercial. Todo lo que ocurra acá dentro de toda esta red de canales, esto es logística comercial. Todo lo que ocurra dentro de la empresa, desde cuando llega la materia prima al centro de distribución, cómo le entregan a la planta, fabrica y cómo le entregan el producto terminado, esto es logística inbound. ¿Ya? Lo que tenemos, todo lo que corresponde a abastecimiento, todo esto es logística de abastecimiento. Y ya vamos a entender más cada una de estas logísticas, las implicaciones que tienen. Entonces ya tenemos tres tipos de logística aquí. La logística comercial, la logística inbound y la logística de abastecimiento. Y vamos a ver un profesional parado en cada una de estas. ¿Cuáles serían las tecnologías de información y comunicación que requieren para automatizar más, no solamente los procesos, sino generar lo que estamos buscando acá, la interpretación de la transformación digital? Este tiene, por supuesto, toda la conexión con todos los canales y todo lo que va a llevar esto. Y cuando nosotros vemos aquí internamente, y pinto aquí un transporte, o yo tengo aquí internamente la llegada de la materia prima, esto es logística de transporte. Entonces les decía que, por ejemplo, en los canales, aquí adentro, hay una red gigantesca que corresponde a transporte y almacenaje, que estas dos actividades, tanto de transporte como almacenaje, las desarrolla la tercera parte en logística. La tercera parte en logística es un operador logístico. Entonces vamos agregando más funciones. Usted va a trabajar como operador logístico, o va a trabajar en un operador logístico, o usted se va a encargar de una logística de transporte que incluye abastecimiento y distribución, o usted se va a encargar de una logística de almacenaje que incluye los centros de abastecimiento y los centros de distribución. Entonces aquí ya tenemos una logística de almacenaje. Y a medida que avancemos, entonces usted va a entender, de nuevo, cuáles son las tecnologías de información y comunicación que requiero cuando yo esté en una logística de almacenaje, cómo es que organizo un centro de distribución para que sea más tecnológico. Cuando yo esté en una logística de transporte, cómo voy a organizar el transporte y todo lo que significa la red de transporte para tener una mejor tracking de todo el transporte que estoy desarrollando aquí. Cuando yo esté en un operador logístico, cómo conecto todas las redes de comunicación con los clientes. Cuando yo esté en transporte en una empresa, en sentido estricto dentro de una empresa manejando transporte de abastecimiento, que normalmente son los proveedores, pero más quién es el que esté haciendo con la función de conducir o trayendo un camión o de quién es el camión, es toda esta función conectado con un sistema electrónico. Y tenemos el operador de logística inbound que tiene que estarle haciendo registro a todo lo que ocurre en movimiento de materiales al interior de toda la empresa. La empresa va o se va generando en estos elementos que tenemos aquí ya integrados. O sea, la empresa es todo este componente que manejamos acá. Entonces, dentro de esta empresa tenemos que tener en cuenta es todo lo que yo puedo llegar a operar en términos del inbound, desde que entra a la puerta de la empresa toda la materia prima hasta que pasa por la planta y sale para el centro de distribución a los clientes, todo lo que se genera alrededor de estos flujos.
Y por último, el encargado de la logística de abastecimiento, que muchos de estos roles están incluidos en los departamentos de compras. Entonces, tenemos cuánta logística ya aquí. Tenemos la logística comercial, tenemos el inbound, tenemos abastecimiento, transporte, almacenaje y operar logístico. Ya hasta aquí llevamos 6 caras de logística o 6 tipos de logística. Bien, entonces, ¿de qué se encarga la logística comercial? ¿Cuál es la meta de una logística comercial? ¿Quién aporta? ¿Quién quiere participar? Daniel, ¿quieres participar? Profe, pues yo creo, según lo que explicaste, es la que se encarga de llevar el producto terminado de los centros de distribución hasta los canales, pues a los diferentes canales que pueden haber. Ok. Centro de distribución a toda la red de canales. Y es una red porque ir a entregar a tenderos, o sea, si yo salgo de aquí y voy a entregarle acá a tenderos, no es lo mismo que ir a entregar a una red de cadenas. Y están a la vuelta de la esquina, ¿ya? Y no es lo mismo que ir a entregar a un home center, a una tienda especializada, o a entregarle a una tienda de gran superficie. Entonces, cuando yo voy a entrar, por ejemplo, a un centro comercial, los requerimientos de transporte son unos. Cuando yo voy a llegar a una cadena de autoservicio que está en un barrio son otros. Y ustedes ven la diferencia que hay en los tipos de supermercados que se encuentran en la ciudad. Tienen diferentes categorías de atención y de servicio y de capacidades de poder recibir. Y lo mismo va a pasar con cada uno de estos que tenemos, tanto mayoristas, minoristas, distribuidores. Tenemos una serie de categorías aquí de lo que significa esta logística comercial, de manera que los CENDIs a canales es una red de canales donde cada canal tiene un trabajo independiente, un trabajo diferente que se tiene que desarrollar. Bien, ¿qué es la logística inbound? ¿Quién nos ayuda? John Steven, Jorge Iván. ¿Quién nos colabora? Profe, pues sería como la logística que hay entre la materia prima, que sería como pues los proveedores, creo, a los centros de distribución. Ah, no, mentira. Es de la materia prima, que sería, por ejemplo, producción, a los centros de distribución. Entonces, yo creo que eso es como interno, dentro de la empresa. Sí, tienes Y razón. pues, Inbound significa dentro de la empresa. Apenas nos acabas de describir un pedacito dentro de la empresa. Entonces yo dentro de la empresa voy de puerta a puerta. ¿Ya? Yo voy de puerta a puerta. Todo el flujo de lo que ocurre acá adentro. ¿Ya? hasta el producto terminado. Hasta producto terminado. Entonces, lo que pasa es que tienes tan complique porque es que tú un producto lo haces con varias materias primas, los pasas por varios procesos y entregas un producto terminado. Pero eso tiene unas implicaciones porque todo por familias de productos, entonces vas a tener que hacer o pensar en una logística inbound porque estás recibiendo varios tipos de categorías de materia prima para un determinado proceso productivo. Y vamos a ver que aquí tenemos unas órdenes de producción muy específicas para poder realizar este producto, hasta convertirlo en un producto terminado. Esto sería un producto terminado que ya lo entrego a los canales. Y resulta que acá adentro pues tengo otras actividades que van inmersas y áreas que están inmersas, pero la persona encargada de inbound tiene que coordinar todos los que están acá adentro. ¿Listo? Bien, ¿qué es la logística de abastecimiento? Profe, creería yo que es la logística que se hace en la empresa en torno a los suministros que se necesitan para el sistema de producción. Ok, listo, tengo suministros. Dijiste una palabra exacta, suministros.
¿Qué diferencia hay entre suministros y materias primas? Ya tenemos otra categoría. Los suministros existen como abastecimiento, pero también existen las materias primas, también existen los graneles, también existe la carga seca. Eh, pues yo creo de que materia prima sería necesariamente como lo de los productos, o sea, lo que está relacionado directamente con el producto, ¿no? Todos Con la fabricación. están, sí, todos pueden estar relacionados con el producto. Son diferencias muy pequeñas, pero la verdad es que son muy significativas cuando uno está en logística. Por ejemplo, todo lo que son suministros, ¿ya? Todo lo que nosotros llamamos suministros, es todo lo que gira alrededor del producto para poder completarlo. Por ejemplo, si hay líneas de ensamble que requieren una determinada eh, tuercas, tornillos, en fin, otras cosas muy específicas para terminar de ensamblar se pueden considerar suministros. Mientras tanto, elaborar el producto que yo voy a empacar, eso es materia prima, ¿ya? Hay empresas que tienen partidas así las materias primas, le llaman el área de suministros y el área de materia prima. De materia prima le colocan todo lo que es químico, pero seco. Entonces también tú te encuentras con carga seca. En cambio, también te puedes encontrar con materias primas que son líquidas. Entonces le llaman las zonas de líquidos o el área química. El hecho es que toda esta gestión de abastecimiento es gigantesco acá adentro dependiendo del tipo de materia prima que yo vaya a operar. Y resulta que quien está encargado de abastecimiento tiene que conocer, y es un área muy interesante para conocer, porque tiene que conocer de empaques, de embalajes, de química, de estructura química, sobre todo tiene que conocer mucho de riesgo, no solamente los tipos de riesgo químico por almacenaje, sino riesgo ocupacional por la operación que se da con esos diferentes materias primas. Y yo puedo llegar a tan al detalle con suministros donde me falte una pequeña pieza encontrada como suministros, yo puedo generar un daño gigantesco en todo lo que es el proceso de producción. Otra categoría, ya, que es la categoría de los MRO, son específicamente para mantenimiento, operación de mantenimiento y reparación. Todo lo que es repuestos. Esto necesita una serie de profesionales que piensen completamente hasta ahora lo que ha sido mantenimiento. Son contadas las empresas, y las hay, pero son contadas las que tienen en este momento organizado todo su esquema de logística de abastecimiento en términos de repuestos. Entonces, miren que abastecimiento puede ser tan grande que yo necesite personas especializadas para cada una de estas categorías, o que si yo soy el jefe, necesito tener un equipo de personas para poder generar toda esta logística de abastecimiento de una manera más completa. ¿Ya? Te encuentras empresas que tranquilamente pueden tener unas 2000 referencias de materias primas, pero cuando uno comienza a navegar por allá adentro, nada más le están mostrando la materia prima que tú alcanzas a tener para las órdenes de producción, pero resulta que requieres unos suministros para generar todo el ensamble de las áreas, ¿ya? De manera que esto se te puede abrir a unas 30 y pico mil referencias tranquilamente, y es donde comenzamos a hablar de las estrategias de abastecimiento. Ok, ya llevamos 3 tipos de logística. ¿Qué ocurre? ¿Qué es la logística de 3PL? La logística del operador. ¿Quién me ayuda? 3PL, tercera parte en logística. Luego vamos a conocer el 4PL, que la cuarta parte en logística precisamente es todo lo digital. Pero por lo pronto empecemos con el 3PL, lo que nosotros llamamos el operador logístico. Pues esas no Profe, son profe, operaciones subcontratadas, ¿Cómo? esas no son las operaciones subcontratadas, o sea que no las hace Sí, directamente la empresa, son sino todas las tercerizados. gestiones, o sea, una gestión de contratación de operaciones como tal, ¿Pero de qué ya sea tipo? transporte, almacenamiento y De tipo Almacenamiento logístico. exacto. y transporte. Normalmente se encuentra usted con estos dos, ¿ya?
almacenamiento de materia prima, producto terminado. Y tiene transporte de producto terminado. Ok, entonces tenemos el transporte que va a todos los canales. Tenemos el almacenaje de producto terminado. Tenemos el almacenaje de materia prima. A veces usted se encuentra solamente uno solo. O sea, encuentra usted la operación logística, producto terminado, distribución. O encuentra abastecimiento para planta. Hay operadores que tienen todo conjunto y hay operadores que tienen en una bodega, en un centro, el centro de distribución y tienen en otra el centro de abastecimiento, así sea una misma cuenta, porque normalmente estos son de grande empresa. Pero también vamos a conocer que por acá adentro, en los centros de distribución, usted se puede encontrar pequeñas operaciones logísticas, ¿ya? Que pueden estar relacionadas con operaciones para ofertas, reempaques, fragmento, pedido fragmentado. Entonces la empresa entrega una caja corrugada completa, entera, original, y lo que hacen en los operadores logísticos es separar los pedidos y pueden mandar 3 botellas de una cosa, 2 de otra cosa, 5 de otra, y organizan todo un pedido. Todo ese proceso, o lo que nosotros hacemos, o que lo que se hace cuando se fragmentan los pedidos o se separan, se llama el picking. Entonces también quiero irles dando palabritas para que las vayan teniendo en cuenta, que el proceso de picking es ese proceso de separación de los pedidos para poderlos entregar, que también puede ser una subcontratación de parte del operador logístico. Bien, ¿qué sería la logística de transporte y logística de almacenaje? Logística de transporte, ¿qué es? Es la Eso es encargada de lo que se qué. encargan los proveedores cuando le Hay entregan una pues, las materias primas a las empresas. proveedores. Entonces, yo tengo unos proveedores que me envían un transporte. Normalmente son ellos los encargados, pero yo tengo un centro de abastecimiento. Y esta es un área que está por hacer todavía acá. En la mayoría de empresas no lo tienen. Es el seguimiento de las materias primas. Entonces, el seguimiento es el tracking de estas materias primas. Normalmente, pueda que el servicio de tracking lo presente o lo deba tener el proveedor. Normalmente eso no se le exige, pero ya es el momento de hacerlo. Pero el jefe de transporte está encargado de este seguimiento de tracking. Pero también el de transporte está encargado de todo lo que es el seguimiento de distribución y entrega de producto terminado. Lo más importante en esta operación de transporte tiene que ver con el diseño de la red logística, diseño de la red de distribución. Y aquí es donde entra un papel muy importante de las tecnologías de información, porque pues ahorita contamos con unas herramientas muy interesantes de Waze y otras que nos sirven de manera muy interesante para poder diseñar una red logística para poder hacer entrega de producto terminado. Bien, logística de transporte. ¿Y qué es logística de almacenaje? Pues, profe, ya sería toda la logística que realizan los centros de distribución, que es la parte de... Ok. Todo lo que realiza el Sendis, pero en términos de almacenaje. O sea, y la bodega de abasto también, ¿no? ¿La qué? La bodega de abastecimiento. Bien, entonces ustedes, pero voy a volver a hacer este circulito acá adentro. Están ambos, pero tenemos Sendis y tenemos abastecimiento, ¿ya? Y normalmente, pues yo lo pinto así en un cajoncito porque se supone que hay una construcción y una obra. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos almacenaje a cielo abierto? ¿Ya? ¿Qué ocurre cuando tenemos arrume negro o tenemos cielo abierto? Y entonces normalmente usted tiene almacenaje a cielo abierto
en todo lo que es minerales, ¿ya? Incluyendo chatarra. Por ejemplo, lo vemos en SIDOC, que son patios de almacenaje a cielo abierto. Y es muy interesante ver cómo controlan estos inventarios con drones hoy en día. Entonces también veremos que no significa que es que hay unos, digamos, unos trabajos de mayor o menor categoría dependiendo de la tecnología que yo va a tener, sino que todos tienen susceptibles a la intervención y la transformación tecnológica. Bien, entonces tenemos todo este mapita. Apenas llevamos 6 logísticas, nos faltan otras logísticas, pero vamos integrando, vamos entendiendo que lo que usted interpreta como una cadena productiva, cuando usted se va a terminar, cuando usted comienza a abrirlo, se va encontrando que esto tiene unas actividades muy importantes y entonces esto comienza a cambiar completamente esa interpretación de lo que, o ese alcance de lo que significa la logística. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda, inquietud? No, profe. Ok. Yo, profe, una pregunta. Pregunta. Mauricio. Cuando hablamos entonces de la logística de almacenamiento, ¿eso también puede ser aplicado como a la manera estratégica de poder tener todo el almacenaje en materias primas? Pues cuando hablamos de volumen o pedidos y suministros, o sea, la manera de organizar todo eso dentro de una organización también corresponde a esa logística de almacenamiento. La logística de almacenamiento tenemos los centros de abastecimiento, los centros de distribución, donde esté la materia prima y donde está el producto terminado, o los sitios donde esté materia prima, si es cielo abierto, en fin, todo lo demás. Pero ya las decisiones de cómo operar por dentro de esos centros o cómo trabajarlos, entonces es donde comenzamos a conocer la profesionalización de la logística. Porque varios profesionales van a estar en determinados momentos y por dentro inclusive tenemos centros de abastecimiento muy grandes de materias primas, con materias primas específicas donde hay un jefe o un director de abastecimiento y hay supervisores o jefes internos por áreas, porque es muy diferente manejar materias primas líquidas, por ejemplo, líquidas inertes, pero de alto grado de inflamación, aceites, a manejar materias líquidas, tipo agua, por ejemplo, pero que resulta que es una materia que viene, es una materia prima que viene por otras circunstancias y no se considera el almacenaje. Y aquí es donde podemos tener problemas cuando nosotros no somos capaces de interpretar que todas las materias primas tienen que tener los buffers de almacenamiento o los stocks de almacenamiento. Y muchas empresas, por ejemplo, tienen el problema de que no encuentran o no saben manejar o no tienen consistencia, por ejemplo, en el manejo del almacenaje de las materias primas, incluyendo el agua. También uno se puede encontrar, dependiendo del tipo de materias primas, otra categoría de materias primas muy complicadas, son las controladas por estupefacientes. Y las controladas por estupefacientes, entonces, tenemos unos requerimientos legales muy importantes que tenemos que tener en cuenta, porque son susceptibles de cárcel, así de sencillo. Y a ti te colocan como jefe de abastecimiento de controlar una materia prima controlada por estupefacientes, y tú no das razón de ella en términos de gramos, kilos, libras, lo que sea, pero a la mínima, al mínimo uso, pueden estar metidos en un lío legal. Muy, muy importante. De manera que en abastecimiento uno se va abriendo por dentro y va encontrando toda una integración y gama de posibilidades también en términos de lo que ocurre con almacenamiento. Lo mismo ocurre con distribución. Vamos a ver las grandes áreas de distribución. Vamos a ver la distribución, las áreas de producto terminado en caja original o producto terminado en unidades sueltas o en saldos, así le llaman, que son con las que se separan los productos terminados para enviarle a los clientes. ¿Ya? Pero es que una cosa es separar alimentos dulces y otra cosa es separar hierro como producto terminado, donde tranquilamente una chipa de hierro te pesa más de 1 tonelada. Entonces nosotros tenemos también que entender que las distribuciones son completamente diferentes. O lo que ocurre con la distribución de cemento.
Cemex se convirtió en un referente mundial casi de lo que significa distribuir con otro pensamiento muy diferente de producto terminado como es el cemento. Melissa nos está levantando la mano. Dinos, Melissa. ¿Te puedes acercar más el micrófono? ¿Ahí me escuchas, profe? Sí, mejor. Profe, es que ahorita que decías lo del transporte, yo tenía una duda. Transporte, pues se habla en la cadena de abastecimiento y de distribución, que es cuando llega y sale, por ejemplo, del CEDI. Pero, Sí. por ejemplo, en el interior del CEDI también hay como algo de transporte, que es si la mercancía se baja en palets o se baja manual del camión. Entonces, ¿eso cómo se diferenciaría ahí? ¿Como un proceso interno de la empresa, pero igual se habla de transporte o hay un Sí. término específico para...? No, se habla de transporte, se habla de movimiento de materias primas. Por ejemplo, cuando uno separa las órdenes de producción y las trasladas, todas las materias primas al lado de máquinas, tiene un proceso de transporte que puede ser manual o son tan pesados que requieres aparejos y requieres polipastos y requieres otras cosas. O simplemente con montacarga lo haces, pero tienes que especificar las rutas de transporte internas de lo que significa ese movimiento de las materias primas al interior del área de trabajo. El mejor ejemplo de logística inbound, que es un quebradero de cabeza espantoso, es el inbound de un aeropuerto. Entonces dime tú cómo mueves aviones de una plataforma, recibes aviones en un sitio, mueves mercancías, maletas, en fin, entre los mismos aviones. Tienes que tener unas rutas muy claras, como si fueran son unas calles específicas por donde se mueve toda la materia prima y son sencillamente, tienen que cumplir una velocidad, una señalética, todo lo necesario para tú operar internamente el aeropuerto. Entonces lo mismo ocurre con una planta de producción. Acá tenemos plantas grandes, obviamente, y equipos, o tenemos también prácticas de empresas con instalaciones grandes, donde mover las materias primas a máquina son unos volúmenes importantes, y lo mismo trasladar de las máquinas a productos terminados a centros de distribución requiere otro tipo de movimiento, y ahí es donde necesitamos una persona que esté pensando permanentemente en esos flujos completos. Lo que pasa es que yo quiero que ustedes ya comiencen a pensar en que cada persona no necesariamente es un cargo entre sí, sino que cada persona o la persona responsable de las actividades puede tener multifuncionalidad, ¿ya? Entonces uno normalmente en logística son cargos muy interesantes porque no te amarran a un solo punto, sino que te invitan a que tú tienes que tener un pensamiento muy sistémico activado para poder integrar muchas tareas, funciones que van interrelacionadas. ¿Alguna otra pregunta? Bien, continuemos. Entonces, hasta aquí traíamos un poco todo lo que significa precisamente la cadena productiva. Teníamos estos elementos hasta aquí. Consumidor. Teníamos canal. Teníamos la empresa. Centro de distribución, centro de abastecimiento, transformación. Teníamos el proveedor. Pero aquí comenzamos a agregar más cosas. Proveedor del proveedor. ¿Ya? Hasta llegar a bienes de origen. Vegetal, mineral, animal, bienes de origen. Que esto puede ser mucho más, ¿no? Proveedor del proveedor, proveedor del proveedor del proveedor, en fin, hasta llegar a bienes de origen. Y hacia acá adelante tenemos todavía que trabajar muchísimo en una palabrita que nosotros creamos culturalmente, el basuro. Pero como esto ya no se utiliza, le llamamos planta de tratamiento de residuos. No importa si usted le llama basuro, basura, residuos,
En fin, nosotros en nuestra mente lo tenemos como algo muy normal generar continuamente en el consumo, generar residuos. Eso lo podemos considerar ya a esta altura como un problema cultural muy delicado, que lo tenemos que trabajar fuertemente. Pero pues el asunto es que esto no se trabaja solamente colocando tarros de colores, ni campañas de reciclaje, sino que hay que meterse por acá adentro. Acá dentro de la mente nuestra, digamos así, hay que meterse por aquí. Ok. Pero tenemos aquí al consumidor y vuelve hacia adelante, ¿no? Resulta que todos nosotros tenemos un punto de consumo, que es la casa. Casa, apartamento, finca, en fin, tenemos un punto de consumo. ¿Ya? Pero si yo abro este punto de consumo, tenemos el almacenaje personal. Y en el almacenaje personal que me encuentro, entonces comenzamos a entender cómo el sitio nuestro de almacenaje, o sea, donde nosotros vivimos, tenemos cualquier cantidad de categorías de almacenaje por todo lado y de movimiento de producto, inclusive tenemos el transporte propio, contratado, lo que sea, para llevar el producto terminado a la casa. Tenemos la nevera, tenemos todo lo necesario para generar aquí una operación logística. Ok, entonces aquí tenemos una logística muy interesante, la logística personal. La logística personal está muy cercana a mercadeo porque estudia los comportamientos de consumo, pero en términos logísticos. En términos logísticos. Y en términos logísticos significa, ok, usted cómo va a hacer el abastecimiento o cada cuánto usted hace abastecimiento de la casa. Usted cómo se consumen los productos terminados. Usted cómo desecha los productos terminados. Entonces aquí tenemos la logística personal. Y miren que yo había llegado en el anterior cuadro hasta aquí. Ya habíamos explicado todo esto. Pero aquí ya tenemos una logística nueva, que es esta logística personal. Resulta que también de los canales ocurren algo que se llaman las devoluciones. Los canales devuelven al centro de distribución producto, ¿ya? O por error de pedido, o devuelven producto por vencimiento, en fin. Toda la logística que tiene que ver es con logística reversiva. Pero ocurre también lo siguiente, que la empresa genera desechos en el centro de distribución, genera desechos en la planta de producción, genera desechos en abastecimiento, los proveedores generan desechos cuando yo hago un pedido de materia prima. Todo esto son residuos. Y resulta que se viene ahorita la ley de responsabilidad compartida, donde usted también va a ser responsable de los desechos que generan los canales de su producto. Y usted también va a ser responsable de los desechos que generan cada consumidor de su producto. Entonces ya tenemos por ley, una responsabilidad extendida. Y toda esta logística que vamos a tener, o que ya que se tiene que operar, se llama la logística inversa. A veces ustedes van a encontrar que a todo esto le llaman inversa, a otro le llaman reversivo, en fin, pero lo importante es como la categoría de especialización de cada uno. Aquí, en la logística reversiva, yo hablo de devoluciones. Específicamente porque en devoluciones hay un trabajo muy interesante que son las notas crédito en las empresas.
Mientras tanto, en esta logística reversiva de todos estos desechos hay una responsabilidad ambiental, que esto cada vez que sea más fuerte, esto va a ser una responsabilidad legal. De manera que en la medida que nosotros vamos viendo cómo usted va a tener que pensar que usted hizo una compra de materia prima, usted va a tener que pensar en los desechos que genera este proveedor allá, y también va a tener que hacer devoluciones de todo lo que es embalaje, por ejemplo, es donde usted se va a encontrar que va a tener que trabajar fuertemente. Si vamos a Confami, por ejemplo, en este momento, usted ya se encuentra campañas de estas de residuos por este lado, de devolución de empaque completo. En algunos medicamentos ustedes ven también los sitios de disposición final para medicamentos. Se lo encuentra también para todo lo que son spray, aerosoles, en fin. Se encuentran los tradicionales, que son los de vidrio, plástico, todo lo demás, pero hay unos muy especiales, incluyendo baterías, pilas, vidrios, no, perdón, bombillas, todo lo que son este tipo de residuos, a medida que vayamos avanzando, no solamente se van a convertir en más categorías, sino que usted como empresa va a tener que tener todo un canal reversivo para poder entender eso. Entonces vamos abriendo tipos de profesionales: logística personal, logística inversa, logística reversiva. Ya tenemos otras 3. Y continuemos, que hay más todavía. Resulta que usted va a tener que trabajar mucho con los bienes de origen. Entonces usted va a tener que trabajar en minería, por ejemplo, en agroindustria, ya para bienes de origen, o en productos forestales, ¿ya? Entonces, logística agrícola, usted se va a encontrar un profesional de logística agrícola. ¿Y cuáles son las etapas de una logística agrícola? Pues normalmente usted se puede encontrar es alistamiento de terreno, siembra, crecimiento, cosecha. Y nosotros, pues el Valle del Cauca tiene el ejemplo perfecto de esto en la caña. Y ustedes ven que normalmente estos son de terceros. Se alquila el terreno. Pero el terreno alquilado, ahí tienen que tener unos profesionales de ingenio para preparar el terreno, para los insumos, los agroquímicos para prepararlo, las semillas, en fin. Y viene toda la etapa de crecimiento y cuidado que incluye todo el proceso de logística del agua. Y no solamente el cuidado del agua, sino de dónde proviene, en fin, transporte del agua hasta llegar al proceso de cosecha. Y el proceso de cosecha usted puede llegar a los diferentes niveles de toda la cadena de valor. Por ejemplo, usted puede llegar con el azúcar directamente al consumidor final, puede llegar a los canales, puede llegar a empresas que requieran azúcar o pueden llegar a empresas que requieren azúcar para hacer una materia prima del otro. De manera que aquí usted tiene toda una gama, por ejemplo, en bienes de origen con logística agrícola. También se encuentra la logística minera. Estábamos trabajando el otro día con una empresa donde requiere 20 toneladas, 30 toneladas diarias de una materia prima. Hay 2 proveedores a nivel nacional. El uno se encuentra aquí en Jumbo y el otro se encuentra en Boyacá. Y entonces el problema que estábamos trabajando era: ¿qué pasa si el de Jumbo colapsa? ¿Qué pasa si Jumbo un día no trabaja? Usted con 30 toneladas le alcanza para día y medio nomás de operación. O sea, les cuesta operaciones de día y medio. De manera que aquí tenemos un logístico, en la logística minera, muy interesante, que tiene que manejar otro tipo de resultados, análisis, en fin, con otro tipo de niveles, o con otro tipo de atención de trabajo. ¿Ya? Y por supuesto tenemos animal, vegetal y mineral. ¿Ya? Luego vamos a ver esto cómo se transforma en una etapa mucho mayor, pero por lo pronto tenemos
vegetal y animal, tenemos todo lo que es la logística agrícola, y en la mineral tenemos todo lo que es la logística minera. Cantidades de profesionales que requerimos por aquí. Definitivamente lo que ocurrió y lo que ocurre, el drama que tenemos de haber tenido un gobierno anterior hablando de la locomotora minera, pero sin programas de capacitación precisamente para logísticos de estos temas, o sin programas de control para la minería legal, nos ha generado serios problemas en tener una minería mucho más tecnificada. Y no voy a hablar tampoco de la logística agrícola, que normalmente tenemos inclusive plantaciones y todo lo demás, y no tenemos la logística ni para cuartos fríos, ni para niveles de frescura, en fin, ni para agregarle valor precisamente a los productos agrícolas nuestros. Y aquí es una gran urgencia del país en que nosotros no podemos seguir haciendo economía extractiva como lo que hacemos con la logística minera, o simplemente haciendo, inclusive a esto le llaman dumping ecológico. Seguir sacando productos donde ni siquiera sacamos la huella del agua para saber cuánto estamos exportando de la huella de agua equivalente, porque precisamente el agua va a ser el bien que va más cuesta en este momento en nuestro entorno, y tenemos que comenzar a cambiar esa particular forma en que miramos nosotros los recursos naturales. Logística personal, logística inversa, logística reversiva, logística agrícola, logística minera. Nos falta otra, que es cuando usted importa o exporta, que es la logística internacional. Importación, exportación. Ya sea materias primas, productos terminados, pero usted hace todo este proceso de exportación, y esto sí tiene una categoría especial. Todo lo que significa esta logística internacional, porque no solamente es el proceso o de traer desde el puerto a la empresa, o de la empresa al puerto, sino que incluye todo lo que va a ser la logística, si usted exporta, la logística en el otro país de llegada, incluyendo las negociaciones logísticas necesarias para poder tener un producto terminado adecuado en el otro país o donde usted vaya. Bien. De nuevo, ¿me ayudan, por favor? ¿Quién quiere comentar qué es logística personal? Pues básicamente, logística personal, ¿cierto, profe? ¿Dijiste? Sí. Pues según lo El que profesional explica. de logística personal que estudia, ¿de qué se encarga? ¿Cómo, profe? El profesional de la logística personal, ¿de qué se encarga? El profe, pues que yo he entendido como tal la logística personal es como la gestión que se genera en como una propiedad como donde reside, por decirlo así. Ajá. Es una logística que uno hace pues a conveniencia de uno y pues de según las necesidades personales, ¿no? Claro, cada cual hace logística personal, pero necesitamos profesionales que la estudien. Los que estudian el comportamiento del consumo pues, de lo que consume y cómo lo desecha. Perfecto. ¿Cómo lo consuma y cómo lo desecha? Aquí es donde tenemos que comenzar a mirar con otros ojos, y ya vamos a hacer un pequeño taller. Ok, ¿qué es logística reversiva? La logística reversiva. ¿Devoluciones, profe? La logística reversiva se encarga de las devoluciones de producto terminado. Devoluciones de producto terminado, las reclamaciones, las Profe, yo tengo devoluciones de equipos. Por ejemplo, DirecTV tiene un proceso de devoluciones muy grande. De eso se encarga un coordinador jefe, supervisor de logística reversiva. ¿Qué ibas a preguntar? ¿Quién iba a preguntar? profe, ¿Sí? yo te quería preguntar si ahí en logística reversiva va todo el tema de servicio al cliente. No solo devoluciones, sino como todo ese proceso postventa. No, yo ese tema lo quiero trabajar aparte porque es muy interesante, pero no quiero unirlo todavía con logística reversiva, porque el servicio al cliente en logística debería estar
desarrollando, coordinando todo lo que es servicio al cliente, pero en nuestras empresas lo han dejado al área comercial, ya muy cercano a mercadeo. Pero resulta que lo dejan en el área comercial, pero se olvidan conectarlo con el área de logística reversiva, porque nos falta madurar mucho los conceptos que tenemos nosotros de logística precisamente. Entonces, válido tu llamado al tema, pero lo voy a anotar por aquí para luego trabajarlo a fondo, ¿listo? Ok, logística inversa. ¿Qué hace el de logística inversa? Devoluciones. No, No, eso no tiene que ver ya con el tratamiento de los desechos. Y como qué? ya, desechos de dónde? O de, recuperación y reciclaje. ajá, recuperar, exacto. Residuos peligrosos. Pero recuperación de desechos generados por los clientes, por los proveedores y por la misma operación. Ah, ok. ¿Listo? Algunos le llaman a esto logística verde. Pero ya vamos a ver este verde qué implica también. ¿Ya? Que en logística verde, voy a escribirlo por aquí arribita, entre el CENDIS y los canales. Acá hay un logística verde que tiene que ver con el transporte verde, que así también lo llaman. Que es el transporte que tenemos que promocionar ya mismo, energía, de gas, de otro tipo de alternativos que no sean generadores de carbono. ¿Ok? Pero esa es la logística inversa. Voy a poner aquí transporte verde. Listo. La logística agrícola. Todo lo que tiene que ver con los bienes de origen, por ejemplo, el deslizamiento del terreno, la siembra, la cosecha, y cómo eso lo despachan a los diferentes niveles de la cadena de valor. Y en estos bienes de origen incluye todo lo que es almacenaje y transporte, ¿no? Tanto logística agrícola y voy a escribirlo para logística minera. Así como en la logística agrícola, pues usted prepara la tierra, no sé qué, no sé qué. En la logística minera, usted tiene que hacer el acceso a la mina, ¿no? Entonces, una cosa es uno decir mina de socavón, o otra cosa es el acceso a la mina a cielo abierto, ¿ya? Si tiene que hacer túnel o tiene que ser cielo abierto. Y luego viene todo el proceso de explotación y sacada. Que aquí, como su nombre lo indica, explotación, usted va a tener palagrúas, va a tener trabajo con explosiones, con dinamita, ¿qué va a hacer? Pero el logístico tiene que tener todo el almacenaje y transporte de todas estas circunstancias. ¿Se imaginan un logístico en una mina que es el encargado del almacenamiento de la dinamita? ¿Alguno de ustedes se quiere encargar de eso? ¿Ya? Por eso yo les resalto esas cosas así como críticas, porque de pronto ustedes lo pueden encontrar en su desarrollo profesional. Sí, usted se va a encargar de todas las materias primas de esta empresa. Pregunta clave que usted tiene que hacer, ¿cuál es? ¿Qué materia prima está controlada por estupefacientes? Punto. Y usted ahí menciona si va a poder hacer cargo de eso, ¿no? Ojo, puede pagar cárcel, ¿no? ¿Qué materia prima usted está en una mina? ¿Cómo son los controles militares y los registros que usted tiene que hacer al imprimir, en fin, todo lo demás de la dinamita que va a manejar? Y luego hablaremos de ética y otras cosas. Bien, ¿qué es logística internacional? ¿El profesional de logística internacional de qué se encarga? La logística internacional es la que se encarga de controlar todos los procesos de importación y exportación
ya sea de materia prima o el producto terminado, todo lo que tenga que ver pues con su manejo y entrada o salida del país. Perfecto. Y voy a agregarle aquí algo más a lo que nos has dicho. Toda la certificación de exportación y exportación, incluyendo la ISO 28000, ¿ya? Y toda la certificación de exportación implica unos alcances también legales que pueden dar cárcel y dan cárcel en caso de usted no cumplirlos, ¿no? Porque usted va a tener en cuenta que está de por medio de la DIAN, que está la Policía Antinarcóticos y la de Puertos, está todo el proceso documental, está todos los procesos y procedimientos que usted tiene que hacer tanto para entrada como salida de productos. Ok, entonces veamos esto de otra manera. Esta explicación hasta aquí nos trae las reflexiones. Logística, entonces, ¿cuál es el alcance que tiene? Si nosotros creíamos que logística solamente era almacenaje y transporte, ahora ¿con qué nos encontramos? Si ustedes miran, aquí están todos los POSIT que fuimos llenando. ¿Ya? Tenemos 12 cargos posibles y operaciones logísticas y cada uno de esos tiene implicaciones aparte o responsabilidades, información, dinero, flujos de procesos, en fin. ¿Dónde quisieran ustedes profesionalizarse como logísticos? ¿Les llama la atención? ¿Les gustaría ser jefe de logística de alguna operación de estas? ¿Director de logística? ¿Vicepresidente de logística, que también los hay? Colgate tiene, aquí en Cali, Colgate tiene un vicepresidente de logística. Colombina también tiene un vicepresidente de logística. Entonces, el asunto es ustedes en qué cargo quieren profesionalizarse. ¿Quién nos comenta? ¿Qué le llamaría la atención? Jonathan, ¿qué te llama la atención de aquí? Laura Sofía. Hola, profe. Pues a mí me gusta mucho la logística de almacenamiento a raíz de pues, mi proyecto de grado. ¿Pero Pero la almacenamiento en qué? producto terminado Ah, ok. en el Listo. CEDI, sí. O sea, logística comercial. ¿Ya? Exacto, sí, exacto. Bien. ¿A quién más le llama la atención una logística? Profe, a mí, por ejemplo, personalmente me llama mucho la atención la parte de la logística internacional de materia prima. Oh, que es- perfecto. es Entonces como- te llama mucho la atención esta logística, específicamente materia prima. Exacto. Bien. ¿Quién más? A mí la que me interesa más es la de abastecimiento, logística de abastecimiento. Abastecimiento. Muy bien. Listo. ¿Quién más? A mí, logística inversa. Qué pena. ¿A quién? Perdón, ¿a Claudia? No, a Sara, la logística inversa. Logística inversa. ¿Listo? ¿Qué más? Profe, a mí también me gustaría el tema de, por ejemplo, uno poder coordinar o elaborar estrategias de lo que es la distribución. Entonces, esa logística de distribución, uno plantear o plasmar las rutas de distribución, todo eso me parece bastante interesante. Bien, logística de transporte. ¿Qué más? A mí me gusta como el conjunto entre la de transporte y la logística comercial. Un conjunto entre las dos. Parece que harían buen. Sí, este lado de acá, o sea, toda la distribución de producto terminado.
Listo. ¿A quién A más? mí me gusta la logística agrícola, pero si uno la podría combinar como con la logística internacional, ya sea como para empezar Claro. a importar o exportar. Esta con apellido. Exportar productos agrícolas. Bien. Profe, a mí me gusta la logística personal, pero unido un poquito como con la logística inversa en cuanto a la responsabilidad ambiental compartida. Ok, aquí nos metemos con los desechos que hace la gente. Ujú. Bien. Profe, a mí también me llama mucho la atención la logística inversa. Ok. Ah, perdón. ¿Logística reversiva o inversa? Inversa. Listo. ¿Quién más? A mí también, profe. Me gusta la Otro logística. más. Profe, a mí me gusta más la logística comercial. O sea, la que tiene que ver con redes de transporte para producto terminado. ¿Esta? Sí, profe. Bien. Profe, a mí también me llama la atención la logística comercial y también la logística inbound. Ok. Logística inbound. Profe, a mí me llamó la atención mucho la logística agrícola, pero pues me gustaría como centrado más en la tecnología que se puede aplicar, porque creo que en ese sector hay mucha margen de mejora. En ese y en todos. O sea, el desfase tecnológico que tenemos es tan interesante que estamos llenos de oportunidades. Esa es la verdad. Aquí no podríamos comentar de que es que estamos mal y que nos vamos a morir y que no. No, no es que estemos mal, simplemente no hemos optado por implementaciones y estamos pendientes de implementar agricultura inteligente. Y en esos términos de agricultura inteligente, todo es oportunidad. Así como me encuentro que SIDOC en este momento está utilizando drones para control de la chatarra, en logística inteligente están cualquier cantidad de cosas por hacer utilizando drones para los campos, los cultivos, no sé qué, en fin. ¿Ya? Inclusive el uso de drones para usted llegar a sacar, identificar los tipos de bichitos que le están haciendo daño en su cultivo. Los drones para la aspersión de productos agrícolas, de insumos agrícolas, fertilizantes o pesticidas, y el dron lo está generando con mejor precisión precisamente por la hélice y está generando un impulso adicional a lo que es el goteo. De manera que hay aquí unas oportunidades impresionantes de trabajo. ¿Quién más me interesa qué? Profe, a mí me interesa mucho la logística inversa y la logística comercial. La inversa y la comercial. ¿Ok? Nos faltan 6 personas. ¿Qué? 5 personas. Yo, profe, a mí ¿Qué? me llama la atención Michael Sí, Tapiero, Michael. la logística de transporte y pues también que esté un poco relacionado con la logística inversa. Ok, con inversa. Profe, a mí la logística de distribución y la La agrícola. agrícola. Bien. ¿Quién más? Profe, a mí la verdad me llama mucho la atención y pues también he estado relacionado todo lo que tenga que ver con la logística internacional, porque pues la gente piensa o normalmente se piensa que traer es algo muy sencillo o que simplemente no requiere como de muchos procesos, pero eso es algo muy complicado. No es lo mismo yo comprar en la China un artículo que me cuesta 100 pesos y venirlo aquí a vender a los mismos 100 pesos o considerando que al traerlo no me va a seguir costando lo mismo. De eso hay Ok. mucho proceso de impuesto, aduanas, son papeleos largos y pues hay que tener en cuenta todo eso a la hora de costear y determinar el costo final de un producto, ¿no? Sí. Y pues también al momento de distribuirlo acá también
lo que tenga que ver con la logística comercial también es muy bacano. Parece que tiene que ver mucho con cuestiones de distribución, de definición de puntos de venta y todo lo que tenga que ver pues ya con el producto terminado en el país. Ok, muchas gracias. Sí, tienes toda la razón en términos de hay que comenzar, hay que seguir, hay que volver a retomar la logística internacional desde otro punto de vista, porque pues también las tendencias globales se cambiaron. Entonces, así como hablamos de la relocalización, de traernos desde China materias primas, ahora es traernos desde China plantas de producción y comenzar a impulsar el proveedor local. Y eso va a generar unos cambios muy interesantes y nuevas posibilidades de exportación de productos terminados también que vamos a generar de nuevo acá. De manera que también es muy interesante uno poder comenzar a conectar esa logística internacional. ¿Alguien más que nos falte? Ok. Entonces miren ustedes todas las posibilidades y les seguiré comentando en el transcurso de la clase a medida que pase el semestre por esta logística. Esta logística reversiva va a ser muy interesante porque mucha plata habrá por aquí. Tendrá que ver mucho con la economía circular, en fin. Necesitaremos nuevos operadores logísticos, sobre todo operadores logísticos para pymes. Nosotros todavía tenemos mucho operador logístico, pero para grandes, y nos falta un impulso muy, muy importante en pymes. Nos falta mucha logística minera, es una lástima lo que nos ha ocurrido acá, como les decía, porque la hemos dejado muy por fuera de todas las posibilidades de trabajo. Esta logística personal está por hacer. Hay muchísimo por entender aquí en términos personales y ya lo van a vivir. Y ustedes como ingenieros industriales se pueden desarrollar más fácilmente por esta logística en Bow. Por supuesto, ahorita más adelante vamos a hablar hasta aquí hemos hablado del componente de bienes, pero nos falta hablar del componente de servicios, de manera que ya veremos estos tipos de logística también en qué se convierten. ¿Ok? Pero como ustedes ven en logística de almacenaje, también veremos cómo se van a transformar los almacenajes nuestros. Yo ya los explicaba porque se nos vino la logística capilar y vamos a necesitar microalmacenajes en las ciudades, dentro de las ciudades. Y eso va a requerir otro tipo de lógica y estanterías, equipos, en fin, para poderlo desarrollar de manera que, adicional a lo que ustedes consideran que podría ser una muy buena área de desarrollo, y les dejo planteadas otras que muy pocos tocaron, pero que también hace parte de todo este escenario. De manera que la logística, hasta aquí el mensaje es que es un amplio proceso de interpretación y oportunidades de todo lo que podemos llegar a alcanzar. Bien, ahora quiero pedirles la siguiente actividad. Se van a demorar unos 10 minuticos, les voy a dar 10 minutos. Por favor, van a ir a logística personal en sus casas. ¿Y qué es lo que van a hacer en la logística personal? En la logística personal, entonces, vamos a hacer la siguiente actividad. Lo primero que ustedes van a reconocer, y por favor, utilizan el teléfono que luego nos van a mostrar las fotos. Ustedes se van por su casa. ¿Ya listo? Y en su casa, por favor, identifique los sitios de almacenaje. ¿Cuáles son los sitios de almacenaje que usted tiene? Usted tiene estantes. Pues le llaman alacena en la cocina. ¿Ya? Ya vamos a ver para qué es esto. Usted tiene cuarto frío, pero le llama nevera. La nevera. ¿Y cuántas otras cosas más hay de almacenaje correspondiente a utensilios? ¿Dónde guarda usted todo lo que es de cocina? ¿Dónde guarda usted herramientas? ¿Dónde guarda ropa? Entonces, claro, usted se va a encontrar los closets, pero también se va a encontrar categorías en los closets. Está no solamente su ropa, en fin, todo lo demás, sino que se va a encontrar unas categorías de ropa blanca, ropa de cama, en fin. ¿Dónde guarda usted? ¿Dónde guarda usted los recuerdos? ¿Ya? Y me van a preguntar por este almacenaje. Claro, ustedes tienen un poco de almacenajes alrededor de esto. Y comienzan a mirar toda su casa. Ok.
Entonces necesito que miren toda la casa, necesito que miren dónde está el tarro de basura y los desechos, cómo ustedes operan los desechos dentro de la casa, ¿ya? Y nos vemos dentro de 10 minutos y luego les coloco otro taller, ¿ok? Entonces vámonos por favor a hacer este trabajo. ¿Alguna pregunta? Profe, entonces vamos tomando fotos. Sí, van tomando fotos y si quieren van comentando, como quieran hacerlo, si quieren tomar una nota, ¿ya? Pero necesito que miren diferente su casa. Ustedes necesito, el objetivo de esta actividad, dejémoslo claro, el objetivo de esta actividad es usted mirar su casa como centro de abastecimiento y consumo. ¿Cuántas canastillas usted utiliza en la cocina para guardar qué? Frutas, verduras. ¿Cuántas cajas plásticas utiliza para guardar ropa, utensilios, enseres, en fin? ¿Dónde guarda usted en la casa todos los tóxicos? Y se van a encontrar que los ven en el baño. ¿Dónde guarda usted todo lo que son spray y todo lo demás? ¿Dónde guarda usted químicos? Normalmente los cosméticos tienen mucho componente químico. ¿Dónde se guarda? Ustedes muchos llevan un frasco, ustedes le llaman pues limpia uñas, pero eso es acetona y explosivo. De manera que vamos a ver la casa con otra mirada. ¿Listo? ¿Preparados? Bien, entonces nos vemos, son las 45. Vamos faltando 5 para las 12, ¿ok? Pues en el lugar donde estoy, pues miré varias cosas. Se hace almacenamiento, ya sea como de libros o de CDs, todo se hace ordenadamente en sus cajones respectivos. Este es- Además, también hacen almacenamiento como de productos perecederos en cajas, así como en mi casa, y pues los que se dañan, como los cárnicos y los lácteos, también en la parte de la nevera. Ellos tienen muchos animales, entonces clasifican como qué tipo de animal es. Cada uno pues va con su respectivo nombre, ya sea si son pájaros, gallinas, perros, entonces cada uno tiene su propia caja y pues van ordenados. Y pues también la ropa la clasifican como yo por colores. Básicamente eso, profe. Profe, tienes el audio apagado. Gracias, tiene razón. Miren cómo uno, a medida que avanza mirando la casa, uno comienza a entender que hay categorías de almacenaje dentro de la casa, que uno normalmente no las asume de esta manera, pero hay categorías, así como está la alacena. Uno utiliza determinados tipos de implementos para poder almacenar, así como están los tarros plásticos, están los metálicos, están los baldes, están definitivamente hay muchos tipos de implementos para poder almacenar. Pero eso está asociado a la categoría de almacenaje que yo quiera tener en la casa. E indudablemente la categoría de almacenaje pues está asociada con el uso. El uso no solamente el para qué, sino el por qué. ¿Ya? Y por supuesto el otro criterio es el volumen. Y ya vamos a ver esto, qué significa dentro de lo que nosotros consideramos logística. Ahora, dentro de los criterios de almacenaje, por ejemplo, este criterio de color, ¿ya? Y también de uso, tener a la mano, si uno le llama de esa manera, tener a la mano, entonces uno tiene una serie de elementos de fácil acceso y que los asume rápidamente. Pero también veamos qué significa en términos de los residuos este tipo de categorías. Si yo me fuera a la legislación, esta categoría no estaría vigente dentro de la legislación, y aquí es donde nosotros tenemos que comenzar a preguntarnos si yo tengo alineadas mis categorías de almacenaje con lo legal, o también si yo tengo un seguro de vivienda, ¿qué me exige a mí en términos de seguro de vivienda el almacenaje? Por ejemplo,
les comenté que dentro de los maquillajes se pueden tener categoría de productos peligrosos, pero también productos peligrosos que podemos tener en la casa tenemos asociada con insecticidas o tóxicos. Tenemos insecticidas, raticidas, en fin, todo lo que nosotros consideramos veneno. Inclusive, usted tiene que comenzar a aprender a hacer lectura de los sellos. Y los sellos que trae todo producto. Y todo producto por detrás normalmente le va diciendo una categoría de lectura de sellos de seguridad que no solamente le dice dónde almacenar, cómo almacenarlo, sino qué tanta toxicidad o peligrosidad le puede representar a usted este producto en la casa. Bien, gracias, Gina. ¿Otra persona que los quiera compartir? ¿Quién nos quiere compartir la experiencia de observar la casa como un centro logístico? Pues yo podría, profe. Profe, ¿cómo dejo de ser la anfitriona? Ya te digo. Es que estoy desde mi celular. ¿Cómo dejas de ser coanfitriona? Sí. Ya. Ah, no hay problema. Ah, bueno, profe, ya. Gracias. ¿Quién nos quiere presentar? Yo, profe. Bien, Claudia. ¿Necesitas coanfitrión? Bueno, pues ya tomé algunas fotos. Listo, ya estás como coanfitrión. Dinos. Ok. ¿Ahí se ve? Sí. Ok. Bueno, pues ahí nosotros guardamos como todos los suministros de la cocina, todo lo que viene en cajas o así en granos, que se puede guardar aquí en las gavetas. Y ya pues la carne y todo eso se guarda en la nevera como tal. Ahí, ¿dónde está la nevera? Aquí todo pues lo refrigerado. Aquí también hay un cuartico donde se guarda, digamos, los productos tóxicos, que son el alcohol, los desinfectantes, todo eso. También está pues el cajón donde se guarda los químicos para hacer aseo y pues todo lo relacionado con el aseo. Pues el cajón se guarda la ropa normal. También los zapatos. Tengo un cajón específico para el maquillaje. Pues la forma de organizarlo así, no como por tamaño. Y pues separo los labiales y los meto en una cajita. Pues aquí está el escritorio donde recibo las clases. Hay como un lugar chiquitico, es como un cuadrito donde tenemos la caja de herramientas de la casa. La verdad, pues no tiene un orden como tal. Hay un tarro de basura donde se bota solamente el orgánico. Y, ¿dónde está? También hay un espacio donde se almacena el reciclaje. Y cuando pasa, pues, alguien, un reciclador o algo así, se le da a él. Y pues acá en la casa se separa lo que es plástico, lo que son las botellas, lo que es cartón y lo que es papel blanco. No se combina el papel como de revista y eso, sino que se separa. Y ya, pues aquí guardo todos los recuerdos. Ok. ¿Cuántas categorías tenemos? O sea, nos acabas de contar 2, 4, 6, 8, 10. 10 categorías de uso. Y cada una de estas se abren en varias, ¿ya? Sino que tendríamos que entrar a verificar, por ejemplo, en el lavamanos, en los químicos de aseo, que normalmente están debajo de la cocina, de la parte de la cocina, de donde se cocina
lavaplatos. Entonces aquí tenemos otra serie de subcategorías, pero nosotros la pregunta que tendríamos que hacernos es, ok, nosotros ¿por qué no comparten, no generamos compartimientos de cada una de las categorías para generar orden? Y resulta que ustedes tienen una herramienta que han aprendido en la carrera que es un Kanban. Y ustedes no aplican Kanban en todo el almacenaje que ustedes tienen en la casa. Otra pregunta que yo les podría hacer, por ejemplo, en la nevera. En la nevera ustedes tienen un sistema FIFO organizado. O dígame cuál es el porcentaje de daño que tienen ustedes en la nevera por mala rotación o por baja rotación. ¿Ya? ¿Han leído con atención todas estas etiquetas de tóxicos, pintura, alcohol, desinfectantes, en fin? Todo lo que puede llegar a causar esto. Y nosotros nos llevaron a confinamiento, pandemia, y todos tenemos en este momento cualquier cantidad de alcohol, cualquier cantidad de desinfectantes, pero no sabemos combinarlos. Inclusive, en el manejo de aseo y los químicos, muertos, catalogados, en fin, han habido cualquier cantidad por estar combinando hipoclorito con detergente. Las categorías de ropa y de uso de la misma ropa. Entonces yo también podría preguntarles, ¿cuántos SKU, esta otra palabrita para que se la aprendan, cuántos SKU que en términos normalitos, eso se llama cuántas referencias de ropa ustedes tienen? ¿Cuántos ítems tienen de ropa? Ya. ¿Cuántos ítems manejan ustedes en los tipos de inventario que están rotando? Entonces tenemos una serie de categorías que nos van a permitir poder entender mucho más qué significa esta logística personal. Bien. Ok, ¿algún comentario? Bien, ¿quién más nos quiere compartir? Yo podría, profe. Ok. Claudia ya no está como anfitrión. ¿Quién me va a hablar? Deimar, profe. Deimar González, ok. Anfitrión. Ya, listo. Vale, profe, ya voy a empezar. Listo, profe. Básicamente nosotros tenemos designados unos tarros con colores para cada pieza, para cada cuarto, y en esos cuartos, y en esos tarros se almacenan pues ropa como tal sucia o sí, ropa sucia. Entonces, pues cada pieza tiene, son 4 cuartos, entonces cada pieza tiene pues un color designado, ¿no? Entonces, en esta parte pues es un tocador, básicamente ahí es donde se almacena todo lo de lociones, todos los que son splash, cremas y eso como lo que has dicho de los productos tóxicos. Ah, este es el otro color, ese es el color de uno de los tarros. Hay uno azul, hay otro rojo, pero pues básicamente lo mismo, solo que pues se diferencian por color. Esta parte es como una cortina y detrás de esa cortina pues está como el colgadero de la ropa. Esta es la parte del patio, que es como una estantería donde está todo lo de limpieza. Y pues la nevera, que es donde se almacenan todos los fríos, las verduras, etcétera. En esta canasta que se encuentra debajo del mesón de la cocina se almacena lo que es especialmente cebolla larga y papa. Y este tarro es el designado para la basura. Pues esta mañana sacamos la basura, entonces pues no puede tomar la foto como hacemos la separación de reciclaje.
Pero normalmente en este tarro se almacena todo lo que no tenga que ver con reciclaje y el reciclaje lo dejamos en una bolsita aparte así al lado, cosa de que solo cuando saquemos el tarro pues vamos dejar la bolsa de reciclaje para después, porque pues no coinciden los días en que pasa el reciclaje y la basura. Y ya, profe. Bien. Listo, tenemos cuántas categorías. Nos hablaron de un elemento interesante aquí que son los tarros de colores para ropa sucia. Este es un retorno al proceso. Esto es aparte del retorno al proceso. Y esto va a generar un volumen de actividad de lavado de ropa. Tenemos la otra categoría relacionada que nosotros normalmente arreglamos los inventarios por el mueble donde nos toca. El mueble vendría siendo casi que en un centro de abastecimiento, el sistema de almacenaje es el mueble de almacenaje o la estantería de almacenaje, en este momento lo llamamos en la casa el tocador, pero es donde usted, dependiendo de cómo lo integre, va a manejar los diferentes tipos de artículos que va a colocar ahí. La otra categoría para el secado de la ropa, el colgadero, son nombres propios de cada lugar de almacenaje, ¿ya? Y lo mismo el patio de limpieza, lo mismo ocurre con la nevera. ¿Cómo se maneja una nevera? ¿Alguno de ustedes tiene o ha desarrollado un protocolo para manejo de nevera? ¿Alguno de ustedes ha hecho un manual y lo ha pegado en la nevera para decir cómo se tiene que manejar? O sea, configurar los grados y dependiendo de los grados, los tipos de alimentos que van a guardar. Yo siempre me he hecho esta pregunta y lo he hecho por años porque por años le he pedido a los ingenieros industriales lo hagan. Porque los industriales tienen todo un esquema de almacenaje, pero no tienen aplicado en su casa ningún criterio los que aplica o los que va a tener que ir a manejar en una empresa. ¿Ya? Dependiendo de cómo se manejen, miren ustedes lo que ocurre aquí. Por ejemplo, esto le va a pasar a usted en las áreas de trabajo. Un área en específica toma una forma de separación y otra tiene otra. ¿Ya? Entonces la pregunta es las costumbres y culturas. Y por eso yo les decía a ustedes, todo esto tiene que ver con comportamiento de almacenaje, comportamiento de uso. Y por eso la logística personal es una logística muy interesante que comienza a darle respuesta de por qué esto. Con cada uno de ustedes podría comenzar a hacer un trabajo y les preguntaría, bueno, ¿usted por qué hace esto? ¿Usted por qué hace esto? ¿Por qué hace eso? ¿Cuál es la respuesta que ustedes me darían cuando yo comienzo a preguntarle? Seguro, estoy seguro que me van a decir eso. Profe, espera un momentico, yo llamo a la persona encargada. ¿Que quién es? La mamá. Y aquí caemos en un tema muy interesante que tiene que ver con género, que apenas ahorita vinieron a mostrarlo como chiste, pero no hay ningún chiste. El chiste de género. Todo el poco de videos y de clips de hombres atascados, sin saber qué comprar, cómo comprar, manejando una lista de mercado que no tienen ni idea. ¿Por qué la cultura nuestra al hombre por género nos volvieron inútiles logísticos en la casa? Y es una pregunta muy interesante, muy antropológica para trabajar, pero hace parte de lo que nosotros tenemos como proceso de antropología. ¿Por qué yo le recomiendo a los directores de logística cuando me dicen yo necesito organizar mis Sendis? Entonces yo lo primero que le digo, contrate una mujer. Y se me queda mirando así como extraño, ¿no? Como que, ¿cómo así? Los centros de distribución es para hombres. No. Espera un momentico que esto tiene otras implicaciones culturales muy interesantes, ¿ya? Pero eso hace parte de esa respuesta que nos acaban de dar. Fue Deimar, gracias. Es así de simple, ¿ya? Y yo les hago otra pregunta. Dígame, ¿quién le enseñó a su mamá el software necesario para manejar cuántas categorías de inventario en la casa? ¿Cuántas referencias hace el mercado de ustedes? Por favor, la próxima vez que hagan mercado, cuenten el número de referencias. O vayan, hagan el mercado, o vayan, acompañen a hacer el mercado, o métanse a hacer el mercado con ojos logísticos. Guarden la tira de mercado, que luego esto vamos a trabajar en esta actividad. Pero aquí tienen todo un proceso muy interesante de trabajo.
Bien, un último aporte. ¿Quién nos quiere colaborar? En esta logística personal. La logística personal. La logística personal es la que usted va a proyectar en su empresa. Cuando usted entre a una empresa, usted la interpretación que le va a dar a toda la operación logística, toda esta interpretación que usted va a tener aquí es toda la que usted trae acá, inmersa culturalmente desde su casa. Si usted no tiene interpretación logística de lo que ocurre en su casa y aprende desde aquí, le va a costar bastante trabajo entender muchos elementos que quedan acá. Pueda que los haga, pero no era esta integración, esto es una continuidad. Esto es una expresión cultural, los inventarios en la casa. Ok, y así como usted los cuida, los almacena, en fin, todo esto tiene que ver con lo que ocurre acá en los centros de distribución. Ustedes no se alcanzan a imaginar el porcentaje de baja productividad que ustedes se pueden encontrar en los centros de distribución. Almacenan basura, tranquilamente. En consultorías que he realizado, me he encontrado hasta el centro de distribución con un 50% de producto terminado, obsoleto, vencido, que no se vende, pero no lo sacan. Y ríanse los porcentajes que uno se encuentra en materias primas. ¿Por qué? Por los tipos de materias primas que se han sacado y que por años, porque son años, que usted tiene almacenada materia prima y que nunca los ha movido. Entonces, cuando usted en su casa tiene este mismo criterio y usted los esquiva, no los mueve, ¿con qué criterio va a llegar a un centro de almacenaje? Pues simplemente con lo mismo. No le va a parecer extraño, no, pues está ahí, está almacenado. Almacenaje que no genera valor. Yo le llamo a esto los huesos de dinosaurio. ¿Qué más nos ocurre en términos de la logística personal, las categorías? ¿Ya? Y en estas categorías, de nuevo, el porcentaje de esquivos almacenados que permanecen quietos todo el tiempo, nadie los toca. Y esto, si yo les cobrara a ustedes, otro ejercicio que podríamos hacer es distribuir la casa. ¿Ya? Yo voy a asumir una cuenta fácil. Usted paga 1.000.000 de pesos mensuales. No importa si es alquilado o se le paga una deuda a un banco. La casa es suya o su casa, su familia, en fin. O su familia en arriendo, en fin, lo que quieran. Ok, usted vive en arriendo. Es 1.000.000. Distribuya, identifique los metros cuadrados que usted destina a almacenaje. Y haga una cuenta de cobro interna por cada cosa que usted tiene almacenado. Y se dará usted cuenta de este porcentaje que usted paga en arriendo, cuánto realmente es el espacio que usted disfruta al espacio que usted almacena. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿y almacena para generar valor o no almacena para generar valor? Y aquí tenemos otra pregunta muy interesante que usted pudiera hacer pequeños ejercicios de cosas que se van a encontrar cuando lleguen a manejar una operación logística. En una operación logística usted va a tener que determinar para cada unidad estratégica de negocio cuánto es el área que tiene destinado para almacenar sus productos y cuánto le va a cobrar por estiva. Usted va a preguntar, ¿y esto qué significa? Pues que cada unidad estratégica de negocio en su presupuesto va a tener que tener una plata guardada para, siendo usted la misma empresa, hacer un pago interno por los metros cuadrados de almacenaje o por las posiciones de estiva utilizadas, en fin. Y esta es la forma como usted va a tener claro el presupuesto de un almacenaje. Pero en especial usted con esto le va a decir a los gerentes de negocio, mueve tus productos. Pero esto no se va a hacer si yo no lo he hecho internamente en mi casa. ¿Ya? Esto aparte de la logística de almacenaje. En la próxima clase vamos a ver esto porque tiene que ver también con el manejo de los inventarios.
y resulta que nosotros todos traemos unos modelos de inventarios también internamente en nuestras cabezas, que lo que hacemos es proyectarla al centro del sistema de almacenaje. Bien. Muchas gracias por quienes nos compartieron. Espero que quienes tengan fotos, ya les voy a decir un trabajo que tienen que hacer, pero hay que desarrollar este tipo de pensamiento. Desarrollar la logística en casa o el sistema de pensamiento basado en la logística personal, o comprender que la logística personal es un paso clave para usted saber cómo se va a relacionar con el canal. ¿Ya? Y la relación, por ejemplo, que tiene, hablemos de un canal, un perfil de canal que conozco porque lo frecuento. De uno, ¿cuál es el perfil de canal que tiene de uno? ¿Cuántos ítems maneja? Los espacios son muy pequeños, pero usted se amolda. Pero el carro también es pequeño, pero usted se amolda. ¿Cuántos esquí usted compra en un mercado de uno? ¿De qué plata estamos hablando? ¿Cada cuánto usted hace un ciclo de inventarios para ir a una tienda de conveniencia? O este tipo de tienda. O cuando usted cambia de canal y se va a una gran superficie. Listo, usted comienza a manejar el recorrido de los lineales. ¿Cómo usted desarrolla este recorrido? Si lo hace de manera continua o simplemente va saltando dependiendo de otro artefacto que usted utiliza, que fue motivo de risas en los clips, el famoso lista de empaque. Y resulta que esta lista en las empresas se llama el pedido de lista para empaque. Y la actividad que usted hace cuando recorre todo el supermercado le llama el picking. Pues claro, usted no le llama picking, usted le llama hacer mercado. Pero lo que quiero mostrarles a ustedes es cómo esto es completamente un espejo, lo que nosotros hacemos a nivel personal con lo que está sucediendo dentro del negocio. Y las decisiones, como usted se aproxima a esto, van a determinar de aquí en adelante todas las condiciones para generar todo el impacto de la demanda en el negocio. ¿Ya? De manera que estamos en el centro de lo que podríamos llamar el porqué de la logística. ¿Van comprendiendo la razón de ser de este ejercicio? ¿Lo que se quiere lograr con esto, con ustedes? Sí. ¿Habían tenido la oportunidad de vivir esto de esta manera? No, profe. Pues yo no. Ok. Bueno, espero irles despertando otro tipo de condiciones para que ustedes se vayan ejercitando en eso. Por lo pronto, con que les deje la inquietud esta semana de miren su casa de manera diferente, como un centro de abastecimiento, cuenten cuánto es esquivo, miren las áreas, miren todo, ustedes van a ir cambiando comportamientos internamente. Bien, entonces, por favor, necesito la siguiente actividad. La actividad que ustedes van a hacer es, se van a organizar en grupos de trabajo. Máximo 4. Cada grupo va a ser un blog. Normalmente la plataforma que yo utilizo es Blogger. Blogger.com. Y aquí sale el Blogspot. Pero en Blogger ustedes pueden sacar rápidamente un blog, lo organizan. ¿Y cuál va a ser la primera actividad que ustedes van a hacer? Cada uno de ustedes va a compartir la logística personal. Y los 4 van a sacar las conclusiones sobre qué es esta conclusiones sobre logística personal. Pero para sacar estas conclusiones tienen que sacar o tienen que ir al libro de logística y leer un poco, capítulo 1 y 2, sobre lo que es logística en logística de Ballow. ¿Listo? Y hacer un contraste. Y entonces ustedes van a escribir una conclusión en el blog sobre lo que están viendo relacionado en la logística personal. ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Esta es la actividad para la próxima semana.
Profe, soy que te enviamos el link del blog o algo así. Me envían el link del blog, me mandan este link y yo lo articulo al link del salón de clase para trabajarlo, ¿ok? Bien, esta es la actividad que ustedes van a hacer. La segunda actividad, en el blog de clase, les voy a colgar el caso es cuestión de logística. Este lo vamos a discutir la próxima clase. ¿Ya? Yo se los coloco en clase. Yo se los coloco en el blog, en este caso. Solo leerlo, profe. Sí. Que necesitamos discutirlo. Bien. ¿Qué vimos hoy? O la clase de hoy, ¿sobre qué la desarrollamos? En la clase de hoy vimos lo relacionado con qué es logística. Comenzamos a interpretar qué es logística, qué es supply chain, para llegar luego a supply network. ¿Qué es una cadena productiva? ¿Ya? Y a partir de esa cadena productiva comenzamos a interpretar los tipos de logística que hay. Logística comercial, logística inbound, logística de abastecimiento. Vimos la logística de los operadores logísticos, la logística de transporte o la logística de almacenaje. Vimos que los canales se abren en canales cortos y canales largos. Canales largos, si va un distribuidor mayorista, minorista hasta el tendero. O canales cortos si de la empresa sale directamente a autoservicios, tiendas, grandes superficies, o se va por el canal electrónico que es internet o el canal digital. Y aquí comenzamos a ver otros tipos de logística que comenzamos a interpretar o complementando las anteriores. Tenemos la primera logística, la logística en la misma cadena productiva. Lo que hicimos fue ampliarla, y al ampliarla nos aparecen otras categorías, nos aparecen los desechos, el postconsumo, y nos aparece proveedor del proveedor y bienes de origen. En bienes de origen encontramos la logística agrícola y la logística minera, donde nos pueden generar muchos aportes muy positivos con respecto al almacenaje y transporte de las actividades tanto de siembra, crecimiento y cosecha, o de levante de los respectivos tipos de animales, o en la logística minera. Tenemos la logística internacional para procesos de importación y exportación, no importa en qué eslabón se encuentre usted en la cadena productiva. Tenemos la logística reversiva para trabajar todo lo que son las devoluciones y pedidos. Y tenemos la logística inversa para trabajar todo lo que son los desechos que se generan en toda la cadena. Y por último tenemos la logística personal. Y esta logística, que es muy poco conocida, comenzamos a trabajarla aproximándonos con una pequeña actividad donde comenzamos a interpretar la casa como un centro de abastecimiento y de consumo. Que esto es muy importante comenzarlo a interpretar para ustedes comenzar a desarrollar conceptos logísticos para lo que vamos a trabajar en los diferentes casos y en la clase. Bien, ¿alguna pregunta de la clase de hoy? ¿Inquietud, duda? No, profe, gracias. Profe, ¿nos compartes el link, porfa, de la grabación, por si algo? Sí, claro. Muchas gracias. Bien, ¿alguna pregunta con lo que expliqué hoy? Los tipos de logística que ustedes van a tener la oportunidad de poder explorar profesionalmente, dependiendo del interés que ustedes tengan, dónde se acercan o no a comprender un poco más esta actividad y cómo se pueden llegar a profesionalizar también, donde no solamente hay posgrados, sino estudios de maestría, en fin, a nivel nacional e internacional, pero esto es totalmente profesionalizable. Usted puede llegar a convertirse en un profesional logístico complementando sus estudios de ingeniería industrial, donde tiene también toda esta posibilidad de desarrollar características muy propias, especialidades muy propias, disciplinas, en fin. Ustedes vieron que fui comentando en cada una de estas cómo se van encontrando no solamente actividades, sino conocimientos que son muy propios de cada uno de estos tipos de logística. Como es tan amplio, llegar a prometerlo, de tener un conocimiento global, no es en términos de conocimiento, sino la gestión. Me adelanto de una vez, les digo que
En las organizaciones usted se va a encontrar 2 o 3 tipos de logística de esta o 4. Y en la medida que usted integre todo esto, esto se llama precisamente la logística integral. La logística integral la desarrolla un profesional que es capaz de comenzar a integrar todos estos procesos dentro de la empresa, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Por eso necesito que lean el caso de Es cuestión de logística. Ok, muchas gracias por el día de hoy, por la atención prestada. Les subo la grabación. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Profe. Profe, gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.